Y con todos ustedes, apreciados cursantes, ya se encuentra con nosotros la doctora Pamela Barrio Nuevo, quien nos saluda desde Ecuador. Ella es abogada por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como experta constitucional jurisdiccional en la Corte Constitucional del Ecuador y en línea con lo que se ha propuesto como ejes temáticos para esta jornada, ella nos hablará sobre interpretación constitucional e interpretación legal. Estimada doctora Pamela, bienvenida, muy buenas noches, tiene la palabra. Estimado Damián, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, primero quería agradecer a todos los presentes del día de hoy. Sé que el día viernes, al final del día, definitivamente es un horario bastante complejo para recibir clases. Lo he experimentado yo misma, entonces de antemano agradezco la presencia aquí y sobre todo el tiempo y la atención que se dé a mi ponencia el día de hoy. Bueno, cuando Damián me sugirió el tema respecto de la interpretación constitucional y de la interpretación legal, pues bueno, a mí me surgió primero y sobre todo este interrogante que surgió a través de los últimos años, sobre todo en Ecuador y que luego pues evidentemente en Latinoamérica, respecto a la interpretación constitucional y cómo ésta se fue pues consolidando en cada uno de nuestros países. Tenemos que tener en cuenta, y voy a tener como punto de partida, que en el siglo pasado la interpretación constitucional no era un punto a tratar, no era algo de lo cual se estudiaba, inclusive no era algo que estaba dentro del campo del derecho. En muchas ocasiones lo que se creía era que simplemente la Constitución era este acuerdo social en el cual se habían pues enmarcado ciertos lineamientos. Sin embargo, esta no tenía que ser observada porque se planteaban una suerte de acuerdos mínimos. Inicialmente se pensaba que el único intérprete de la Constitución podía ser pues el legislador en sí mismo, porque es el representante directo del pueblo y que por lo tanto solo bajo su competencia y bajo sus atribuciones podía interpretar la Constitución y de esta manera pues crear leyes que efectivamente pues respondan a los criterios de la Constitución. Ahora, ¿qué ocurre con el tiempo? Empezamos con este tema también de tener estas crisis estatales, de estas crisis de decir, bueno, este tema es legal, pero quién sabe si es que responde a los valores axiológicos de la Constitución o si definitivamente representa los valores de la sociedad en el que actualmente representa. Y se crean los tribunales constitucionales. Una de las razones por las cuales se crean los tribunales constitucionales y que es muy importante sobre todo para abordar el tema de la interpretación constitucional es que era crear un organismo independiente de las tres funciones tradicionales del Estado, de los tres poderes tradicionales, que era el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, la creación de estos organismos independientes de estas tres funciones, pues da paso o es el punto de inicio para entender a la interpretación constitucional. Ahora bien, también hay que plantear las diferencias reales o las diferencias más fuertes en lo que es la interpretación constitucional y la interpretación legal. Así, la interpretación constitucional, a pesar de ser una materia o un campo de estudio que, como les comentaba, tiene muy poco tiempo en el cual se ha podido desarrollar doctrina al respecto, sí presenta al menos ciertas similitudes o ciertos fines propios de la interpretación constitucional. Así, por ejemplo, cualquier interpretación constitucional que se dé por parte de un tribunal o corte, o inclusive que se dé de manera por el Parlamento, tiene que ir enfocada en salvaguardar la Constitución, en proteger la vigencia de los mismos. Esta es una diferencia muy grande, como por ejemplo con la interpretación legal. Nosotros cuando interpretamos algo legal, generalmente tendemos a ir a reglas que nos plantean un caso hipotético que luego subsumimos a esto para tener una conclusión. Generalmente la interpretación legal nos lleva o nos orienta a resolver un caso en concreto, a resolver un hecho puesto en nuestro conocimiento. La interpretación constitucional evidentemente nos lleva a otro supuesto, como les mencionaba, el hecho de salvaguardar la Constitución y de mantener nuestros principios ahí. En el caso del Ecuador, el Código Civil ha planteado, y que este es el Código Civil que antes era como nuestra Constitución, previo al 2008, de hecho, la mayoría de abogados utilizaba el Código Civil como la Constitución. Si es que algo no estaba ahí o si es que alguna regla de interpretación no estaba en el Código Civil, pues simplemente no existía.
plantea varias técnicas o varios principios para poder interpretar la ley. Sin embargo, estos principios actualmente no es que se ha prescindido de ellos, de hecho siguen atando a los jueces para la interpretación. Sin embargo, sí ha sufrido un cambio con nuestra Constitución a partir del 2008, porque nuestra Constitución también plantea el hecho de que todos sus principios, todos sus derechos y todas sus reglas tienen que ser observadas por todos los funcionarios públicos del Ecuador. Es decir, a más de yo mantener como juez de instancia, por ejemplo, una interpretación que responda a los principios del Código Civil, yo también tengo que percatarme que estas normas no solo ya respondan a esta idea de lo que es la norma, sino también que respondan a la idea o a los principios que tutela la Constitución. En ese sentido encontramos esta nueva distinción que les comento respecto de una interpretación constitucional y respecto de una interpretación legal. En ese mismo sentido, otra de las diferencias o de las distinciones más grandes que podemos encontrar en cuanto a la interpretación legal y la interpretación constitucional es que en la interpretación constitucional nosotros no vamos a poder, por ejemplo, dictaminar que una norma constitucional es inconstitucional, o al menos no en principio o no partiendo desde lo del constituyente. Sin embargo, si nosotros detectamos en una interpretación legal acorde a la Constitución que una norma en sí mismo es inconstitucional o afecta una norma a los principios establecidos en la Constitución, pues el efecto evidente es expulsarla del ordenamiento jurídico. Así, existen estas tres diferencias que les acabo de mencionar muy marcadas en cuanto a la interpretación o sobre todo al enfoque que tiene que darse respecto de estos dos tipos de interpretaciones. Ahora, respecto a la interpretación legal, la verdad no quería extenderme mucho porque creo que es algo que nos enseñan a los abogados desde el primer semestre, desde introducción al derecho, ya nos van planteando el tema de la literalidad, de materia, de que sea sistemático, de especialidad, de temporalidad. Entonces yo creo que son principios que ya están muy afianzados en nuestra práctica. Y como les mencionaba, no es que ahora el juez ya prescinde de estos. De hecho, estos principios tienen que ser la base y el fundamento para una interpretación legal. Sin embargo, el aporte que quiero hacer respecto de la interpretación legal es que precisamente ahora, cuando las cortes constitucionales y cuando las constituciones en general de Latinoamérica y en específico de Ecuador tienen una fuerza mucho más grande, tienen una fuerza vinculante y son transversales a todas las normas que rigen el ordenamiento jurídico interno de cada estado, es importante ahora que no solo contemos con los requisitos o, bueno, con las normas de interpretación clásicas de la interpretación legal, sino que también adicionemos una norma o un método de interpretación que vaya de acuerdo a los principios, a los derechos y a las normas o reglas establecidas en la Constitución. Entonces, respecto de la interpretación legal, ese es el aporte que pienso hacer en esta intervención, y es justamente que tiene que añadirse este nuevo enfoque de derechos, este nuevo enfoque de interpretación, que tiene que ir sumado a lo que la Constitución nos dice. Sin embargo, esta práctica puede ser que no sea tan sencilla o en ocasiones que no resulte tan fácil de aplicarla. Porque, por ejemplo, puede ser que, no sé, una norma me prohíbe ciertas cosas, una norma legal, sin embargo, esta norma parecería que está en contra de la Constitución. Para esos casos, los ordenamientos jurídicos, al menos en el caso ecuatoriano, ha planteado el control concreto de constitucionalidad. Y la Constitución determina que un juez, cuando encuentre o tenga una duda respecto de la aplicación, una vez realizada la actividad hermenéutica de interpretarla, plantea esta duda de, efectivamente, yo creo que esto es inconstitucional en este caso concreto. Lo que ha manejado el constituyente es que por obligación el juez tiene que elevarlo a consulta para que sea la Corte Constitucional quien determine si efectivamente en este caso es o no es constitucional aplicarla. Respecto de esta obligación que yo les menciono, existen muchos teóricos que, bueno, están en contra de aquello, pues precisamente mencionan que si es que el juez ya tiene la certeza de que no tiene que aplicar esta norma, pues simplemente que la inaplique y que resuelva como él crea. Sin embargo, con esta posición yo sí tengo varias, sobre todo más que objeciones, incertidumbres, porque por ejemplo si cada juez bajo su crítica, bajo su sana crítica, bajo su percepción decide que una norma no es constitucional para el caso concreto,
podrían darse muchos casos en los cuales se puedan cometer arbitrariedades, casos de corrupción y otros escenarios que yo creo que sí pueden afectar la seguridad jurídica. Entonces, como un tema de tutela a la seguridad jurídica y de garantía de este derecho, a mí me parece que lo más prudente y lo más correcto es que se active el mecanismo de control concreto de constitucionalidad y se eleve a un juez superior, en este caso, en el caso ecuatoriano, a la Corte Constitucional, para que sea la Corte quien determine, ok, efectivamente en este caso es inconstitucional o definitivamente pues no lo es y tiene que aplicarlo el juez. Pero justamente la posición que se maneja en que la Corte Constitucional ya lo ha marcado, sin embargo, como les digo, estos razonamientos, estas decisiones que hago en este sentido es justamente porque existen muchos grandes juristas ecuatorianos, a los que respeto mucho y admiro también, que en cambio manejan posiciones distintas respecto de este punto. Sin embargo, para mí, creo que una suerte de una ponderación en qué sería lo mejor para todos los casos o en sí mismo para salvaguardar la seguridad jurídica de las partes, creo que lo más prudente sería activar el mecanismo de control concreto de constitucionalidad. Ahora, este es uno de los mecanismos que la interpretación legal nos permite activar si es que encontramos que una norma pues es evidentemente contraria a la Constitución. Ahora, si es que nosotros, esto sería en un caso concreto, en un juicio que ya se haya activado y que se esté sustanciando por parte de un juez, en cualquier instancia. También se presenta otro mecanismo de control y en el caso ecuatoriano es el control abstracto de constitucionalidad con las acciones de inconstitucionalidad. Tenemos en dos dimensiones, las de actos normativos emitidos por la Asamblea y también de actos administrativos con efectos generales. En estos casos, el control abstracto va encaminado a que la norma en general vulnera derechos. En estos o es contraria a principios o a reglas constitucionales. En esos casos, al igual que en el anterior, es la Corte Constitucional la encargada de determinar si efectivamente esta norma es inconstitucional o no. Así, se tiene que activar demandas de inconstitucionalidad en contra de ciertas normas. De encontrarla inconstitucional, pues evidentemente la Corte simplemente las declararía inconstitucionales y las expulsaría del ordenamiento jurídico interno. Como les mencionaba respecto a la interpretación legal, sentía que no había mucho que abordar, precisamente porque ya existen cuestiones muy definidas en el campo del derecho, pero que sí es importante reforzar estas definiciones o estas cuestiones que ya las tenemos como válidas, con el hecho de advertir que nuestras nuevas constituciones tienden o son transversales, inundan todos los campos de conflictos, de soluciones de conflictos, tanto sean en sedes judiciales, administrativas o extrajudiciales, pero que tienen que observarse y tienen que resolverse de esta forma, con miras a una aplicación y a una interpretación conforme a la Constitución, y en el caso ecuatoriano inclusive conforme a los tratados internacionales que el Estado haya suscrito, siempre y cuando no se contrapongan a las reglas y principios constitucionales. Ahora bien, continuando ya una parte más interesante y que creo que esta sí nos puede ayudar un poco más en este asunto, quiero referirme a la interpretación constitucional. Y como les mencionaba, sobre todo porque esto es un campo que efectivamente la doctrina todavía no lo ha abordado lo suficiente, inclusive no existen consensos como existe en la interpretación legal, con la literalidad, especialidad, temporalidad, porque evidentemente, como les mencionaba, la interpretación constitucional tiene otros fines, y justamente al tener otros fines presenta ciertas inconveniencias o ciertas objeciones para plantear ciertos mecanismos hermenéuticos para la interpretación constitucional. Anteriormente, o me atrevo a decir, al menos en la Corte Constitucional, no podíamos ver o no teníamos tan marcado un método hermenéutico de interpretación constitucional bajo el cual nosotros nos podamos fijar o nos podamos guiar. Sin embargo, las actuales conformaciones de la Corte a partir del 2019 han tomado con absoluta responsabilidad aquello y han tratado de emitir sentencias que justamente vayan enfocadas con la suerte de primero nutrir a esta rama para poder agregar la doctrina y también con la suerte de poder ir guiando, y no solo a los abogados, ¿no? Sino un tema general de interpretación o de quienes interpreten la Constitución,
para poder, lo que les decía, poder guiar con la suerte de obtener una interpretación más sólida, una interpretación que al menos nos permita saber de qué se trata o cuestiones concretas que podemos determinar de la Constitución. Ahora bien, bajo ese criterio, previo a dar el ejemplo, que yo creo que es uno de los que mejor podemos resaltar de la Corte Constitucional Ecuatoriana, me gustaría determinar si es que existen reglas específicas para interpretar la Constitución. Como les había mencionado, en cierta medida podríamos utilizar las reglas de interpretación legal. Sin embargo, para el caso de interpretación constitucional, estas podrían en ocasiones verse como limitadas. Por ejemplo, la de la interpretación literal. Muchas veces entendemos que en interpretación de normas infraconstitucionales tenemos que basarnos a justamente el texto tal cual y como está. Sin embargo, esta interpretación podría resultar un poco limitante en interpretación constitucional, porque la Constitución tiene que ser vista como un todo integral. Es decir, si yo empiezo a analizar un artículo de manera aislada, es probable que obtenga un resultado completamente distinto si realizo este mismo ejercicio hermenéutico, pero con una interpretación integral. Es decir, yo cojo no solo la norma, sino que también tomo ciertos principios que se relacionen con estas, ciertas reglas que también lo hagan, o que por último también la desarrolle, y con este criterio sistemático de la interpretación, pues yo puedo tener un resultado muchísimo, sobre todo con un enfoque de derechos y que se adecue mejor a la vigencia actual de la Constitución. Ahora, otra de las reglas que podría utilizarse o que podría pensarse que para la Constitución y que tenemos para las normas legales es sobre todo como la interpretación o el fin con el que fue creada esa regla. Bajo este criterio generalmente se trata de decir, a ver, ¿qué estaba pensando el legislador cuando hizo esta regla, cuando hizo esta norma? ¿Qué quería dirimir? ¿Qué quería limitar? ¿Qué quería prohibir? ¿Qué quería permitir? Lo propio puede ocurrir con la Constitución. Entonces, nosotros podríamos decir, ok, voy a interpretar esta norma bajo el criterio de qué quería decir el constituyente. Sin embargo, esta interpretación también nos puede, como les comentaba, arrojar a resultados no correctos o contradictorios inclusive. ¿Por qué? Porque primero, como ustedes saben, las asambleas constituyentes son órganos colegiados, es decir, compuesto por un grupo determinado, sí, pero de varios constituyentes asambleístas. Es decir, varios de estos grupos van a estar divididos con ideas contrarias e inclusive con propuestas contrarias. Y no, la Constitución, que uno de sus principales principios es ser una constitución política, obviamente va a requerir de una deliberación en la cual estos grupos que les comento puedan decir, yo, ok, estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto, o estoy de acuerdo con esto siempre y cuando tú estés de acuerdo en apoyarme en este otro escenario. Entonces, esto podría ser que precisamente no podamos llegar a determinar cuál era la intención del constituyente y podríamos arrojar tesis en virtud de la mayoría, por un lado. Y otro punto a reconocer es que la Constitución no solo tiene que ser vista por lo que quería el constituyente, sino también por lo que pretendía el pueblo cuando votó por esta Constitución. Entonces puede ser que la mayoría del grupo de la población estaba de acuerdo con la mayoría de sus normas, pero no estaba de acuerdo con ciertos artículos que creían que no. Sin embargo, como en nuestro caso es un todo o nada, pues se fueron por el todo. Entonces, justamente todos estos temas prácticos, que se les podría llamar de alguna manera, que impiden que nosotros podamos realizar una interpretación que nos lleve al origen de la norma, por qué se creó o por qué se determinó de esta manera, es muy difícil creer que este principio puede ser usado para determinar la interpretación constitucional, justamente por estas falencias que les comento que ocurren o que se advierten en este momento. Adicional a aquello, una parte de la institucionalidad del Estado como tal se ve reflejada en de la permanencia de la Constitución. Previamente nosotros como Ecuador creo que habíamos tenido un sinnúmero de constituciones en las cuales justamente respondían al poder de turno. Llega un nuevo presidente y yo digo, bueno, ¿saben qué? Estas nuevas normas para mí
están pésimas, no me permiten ejercer mi proyecto político y pues lanzo una constituyente. Se hacen nuevos procesos constituyentes, se crean nuevas normas, se crean nuevas constituciones. Sin embargo, ¿cuál es la idea o cuál es el punto principal de una constitución? La constitución en sí misma tiene que responder a lo que cree el pueblo, a los consensos que han llegado y a sus acuerdos. Pero esto no implica que cada vez que creamos que un pequeño acuerdo tenemos que modificar o ciertas cosas hay que modificar, pero con las otras estoy de acuerdo, no tenga que cambiar toda la constitución. Precisamente para eso se han creado estos mecanismos de modificación constitucional parcial, las enmiendas, las reformas. Entonces, si vamos al principio mismo de que la Constitución tiene que mantenerse en el tiempo, que su vigencia tiene que perpetrar, es importante también darle un nuevo enfoque. Como les mencionaba, el hecho de ir al origen tiene muchas limitaciones, pero si le damos un nuevo enfoque, un enfoque más evolutivo o inclusive adaptativo a la realidad social de la Constitución en el momento actual en el que se esté interpretando, también podemos tener un resultado distinto. Y yo creo que esta interpretación, en cambio, sí es más acorde a lo que precisamente se quiere lograr. Porque lo que se quiere lograr precisamente es evidenciar que tenemos unos acuerdos mínimos. Sin embargo, esta carta que nos, en principio, representa todos los acuerdos sociales, también puede irse moldeando a las nuevas inquietudes o a las nuevas a las nuevas, por ejemplo, a las nuevas exigencias sociales, a los temas evolutivos. Por un ejemplo de aquello, no estoy segura si hace años atrás o décadas atrás se hubiese pensado en temas de acoso laboral. Y no solo de temas de acoso sexual laboral, sino en temas de acoso laboral por temas de, no sé, jornadas extensivas, que te molestan los fines de semana y demás. La Constitución, en términos generales, cuando se creó la norma de un trabajo digno y demás, estaba enfocada en lo que se pensaba en ese momento. Sin embargo, pasado el tiempo, inclusive el tema de la pandemia, del tema del teletrabajo, puede ahora arrojarnos a creer que la Constitución, si bien en ese momento no estaba tutelando esta idea del acoso laboral, sí lo planteaban en sus principios generales, el principio de dignidad, el principio de acceso a un trabajo digno, una vida digna, a una vida libre de violencia. Efectivamente nos va a arrojar todos estos principios con una interpretación, obviamente, en el momento ya evolutiva y adaptativa a las nuevas necesidades de la sociedad. Es decir, yo me adapto o yo le tengo una visión mucho más real a la sociedad, y puede ser que los principios que ya están establecidos en la Constitución precisamente reflejen lo que quiero tutelar, reflejen lo que yo quiero garantizar, y no necesariamente por eso, por esta nueva figura social que sale, porque las sociedades evolucionan todo el tiempo, tengo yo que crear una nueva Constitución. Entonces creo que esta manera de interpretación constitucional, de hecho, consolida la idea de que las constituciones tienen que tener una vigencia en el tiempo, tienen y justamente esto da institucionalidad al Estado, porque no importa el presidente o el poder de turno que esté a cargo en ese momento. De hecho, yo creo que eso también representa a un presidente responsable y un presidente institucionalmente que cree en la institucionalidad estatal. Es decir, yo tengo esta constitución que puede ser que haya hecho una persona o un presidente que estaba en contra de ciertos principios o de ciertos valores o de ciertas ideologías que yo manejo. Sin embargo, yo creo que se puede adaptar, que puede institucionalizarse ciertas cuestiones mínimas como el respeto y la garantía de los derechos, y por lo tanto yo la sigo, yo me mantengo y y esta perdura en el tiempo. Entonces, el hecho de que perdure en el tiempo no solo que avala la institucionalidad de los poderes de turno, sino que también avala la institucionalidad del Estado. Y para aquello necesitamos una interpretación muchísimo más acorde a las situaciones sociales que se van dando y que se van a seguir dando. O sea, cuando la Asamblea Constituyente regula ciertas cosas, también no lo hace solo para el momento, también lo hace para el futuro. Y justamente con esas miras tiene que ser interpretada la Constitución. Y justamente con esas miras también se plantean los principios, que son cuestiones mucho más generales y que son cuestiones que precisamente nos orientan en el tema normativo. Entonces, como les mencionaba, yo creo que esta interpretación, de hecho la interpretación evolutiva o adaptativa de la Constitución, nos permite mantener su vigencia en el tiempo y también nos permite ser responsables con los cambios sociales que se vayan presentando. Ahora bien, como les mencionaba,
Para poder, puede ser también que si es que nosotros hacemos una interpretación parcial o una interpretación de un artículo en concreto o de algo que para mí pueda ser una regla constitucional, que en el caso ecuatoriano nosotros presentamos algunas reglas que están dentro del texto constitucional, que es algo muy particular de hecho, porque en general la Constitución no debería presentar ciertas reglas, nosotras las tenemos. Si es que yo hago esta interpretación aislada, puede ser que yo empiece a detectar contradicciones entre los artículos que conforman la Constitución. Yo leo un artículo por acá en el que me dice que se van a garantizar los derechos de la naturaleza en todas sus formas, en todos los ecosistemas. Y yo leo otro por acá, en cambio, que es importante para el Estado una economía responsable y demás. Entonces, viene una minera a intentar sacar recursos y yo decido interpretar la norma aisladamente y decido interpretar solo el tema de derechos de la naturaleza. Entonces yo le digo, bueno, pues nada, el constituyente ha dicho que se respeta la naturaleza y está. Sin embargo, justamente para encontrar este equilibrio es necesario interpretar todo. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación? Efectivamente está permitido siempre y cuando lo haga en los lugares en el que el Estado lo haya designado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se le hayan, siempre y cuando vigile los principios de protección de áreas protegidas, de ríos, de que no contamine. Es decir, esto podría ser plausible siempre y cuando se presenten ciertos. Así, lo propio puede ocurrir, por ejemplo, con otro caso que nosotros tuvimos hace poco respecto del derecho al aborto por casos de violación. Nuestra Constitución reconoce o garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, sí existen ciertos, o de hecho, el propio legislador ya ha limitado esto cuando presenta ciertas excepciones para esta regla. Pues, ¿cuáles son las excepciones? Por ejemplo, que esté en vida el riesgo de la madre o del niño, que esta persona pueda, o que el embarazo sea definitivamente que no es viable. Y entonces existen ciertas excepciones. ¿Qué ocurría si es que nosotros interpretábamos de una manera aislada el hecho de que no se puede determinar el aborto en casos de violación? Si nosotros interpretábamos únicamente de manera aislada el artículo de la Constitución que determina que la vida se protegerá desde su concepción, evidentemente podríamos llegar a un resultado en el que determinamos, pues bueno, parece que efectivamente si la Constitución dice que desde la Constitución es de la concepción y está. Sin embargo, cuando realizamos una interpretación integral y también vemos que existen derechos sexuales y reproductivos, derechos a la dignidad, derechos a la vida, derecho a las decisiones sobre nuestros cuerpos, efectivamente entran al juego otros principios, otros derechos y otras reglas. Y es precisamente el trabajo de este método hermenéutico que les comento el que nos va a llevar a este resultado, pero precisamente esta interpretación no puede darse de forma aislada. Precisamente hay que coger todos los artículos que limiten o que al menos nos permitan crear un marco conceptual, un marco de interpretación para así poder determinar qué efectivamente ocurre, porque si no vamos a obtener una interpretación completamente contradictoria. Podríamos decir que existen artículos de la Constitución que se contradicen, pero esto siempre va a ser cuando nosotros interpretemos de manera aislada estos artículos. Sin embargo, si realizamos una interpretación integral de la Constitución y también estando conscientes que estos principios, reglas que esos principios y reglas están conectados entre sí, pues efectivamente nos va a arrojar una interpretación muchísimo más correcta, una interpretación también una interpretación de protección de derechos, de tutela de derechos, y también una interpretación pues integral definitivamente, y que no se va a contraponer a ninguno de los conceptos que se han planteado inicialmente. Ahora bien, les quería mostrar un ejemplo en particular que yo creo que es muy interesante del caso ecuatoriano, y es el tema de la sentencia de aborto por violación. Perdón, ya tratamos el aborto por violación, es el tema de matrimonio igualitario. ¿Qué ocurre? Cuando se plantea el tema del aborto, del matrimonio igualitario, llega a la Corte Constitucional una consulta de norma, porque nuestro Código Civil determinaba que el matrimonio es entre hombre y mujer. Una pareja de dos personas del mismo sexo intentan inscribir su matrimonio, el registro civil les dice, yo tengo aquí una norma que dice que es entre hombre y mujer, lo siento, no puedo inscribir su matrimonio.
y van a hacer una acción de protección, en otros países conocido como tutela. Y bueno, el juez cuando llega a sus manos dice, ok, yo creo que esta norma del Código Civil que determina que el matrimonio es entre hombre y mujer, pues es inconstitucional y la eleva a la Corte. En nuestra Constitución, el artículo 67 de nuestra Constitución determina lo siguiente. Me voy a permitir leer para eso, para darles exactamente el texto. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Ahora, quienes estaban en contra del matrimonio igualitario, pues utilizaron mucho este artículo de la Constitución que les acabo de leer, en el que mencionaba: el constituyente ya determinó que el matrimonio es entre hombre y mujer y que no está en discusión si es que cabe o no cabe el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque esta ponderación ya la había realizado el constituyente en este momento. Así, en la audiencia se presentaron muchas posturas respecto a aquello y principalmente se pudieron rescatar dos de interpretación constitucional, que es el tema que estamos abordando aquí. La primera era que para interpretar esta norma tenía que hacerse a través de los mecanismos normales, como si fuese una ley, como les comentaba previamente. ¿Cuáles eran estos mecanismos? La primera, el argumento literalista, y la segunda, el argumento intencionalista. Entonces, bajo el argumento literalista, ¿qué era lo que manifestaba? Pues lo que manifestaban era: el matrimonio, la Constitución dice que es en hombre y mujer y no cabe interpretación alguna. Sin embargo, esta interpretación causaba muchas dudas en la Corte, justamente porque decíamos, bueno, si es que estuviese prohibido, diría, el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer. O si es que estuviera prohibido, definitivamente diría, está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, ninguna de estas dos frases, como las acabo de mencionar, estaba establecida en la Constitución. Es decir, si nosotros pretendíamos presentar un tema o dar valor a un argumento literalista, justamente este argumento se iba cayendo precisamente por las premisas que presenta, que tiene que tener que tiene que ser escrito de tal forma que no permita que tenga uno dudas sobre la interpretación. Pero cuando nosotros leemos el artículo, precisamente encontramos estas dos dudas. La primera, que para aquello debería decir quizás únicamente entre hombre y mujer, o la otra, decir definitivamente que está prohibido. Al no encontrar estos dos supuestos, pues definitivamente la Corte se decanta por determinar que no se puede acoger el argumento literalista. Lo propio ocurre con el intencionalista. Que bueno, ¿cuál era la idea o lo que o la posición respecto de aquello? La posición era que la intención del constituyente y la intención de todos los ecuatorianos cuando votamos a favor de esta constitución era que ese artículo prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, como les mencionaba al principio, esta teoría de la intención del constituyente pues tiene muchas falencias. Como les dije, este es un órgano colegiado, no podemos determinar si efectivamente esa era la intención. La Constitución es aprobada por todos los ecuatorianos que pueden tener acceso al voto, tampoco puede ser dada esta Constitución como tal. Así también teníamos que ver este tema de que si es que se intentaba o no se intentaba con aquello, esta intención de querer tener esta prohibición, o como les mencionaba, pueden ser simplemente acuerdos políticos en los cuales yo decido que se ponga eso, pero no definitivamente estoy de acuerdo. Entonces, bajo este criterio, el tema de la intención también estaba netamente cuestionado, no podíamos tener una certeza absoluta. Supongamos que nosotros revisábamos las actas de la Asamblea, revisábamos con que los considerandos y todo lo demás, aún así seguíamos teniendo una indeterminación respecto de la intención, porque como les comento, existen muchas posturas respecto a aquello. Entonces, si es que bien se aprobó así, o si es que existía esa intención respecto de ciertos grupos, podía pensarse que no existía esa intención por parte de todos los constituyentes. Aquello también desvirtuó la interpretación intencionalista, como les mencionaba. Entonces, bajo este criterio, el tema de la interpretación literalista e intencionalista básicamente restringía demasiado porque nos estaba limitando únicamente a interpretar el artículo 67, a leerlo como tal y ya.
lo que simplemente era un tema, parecía un tema muy formal, cuando la Constitución no responde a eso. La Constitución precisamente responde en su integralidad. Y aquello arrojó a la Corte a interpretar este artículo no solo de manera aislada o no solo pensando en la frase en que el matrimonio es entre hombre y mujer, sino que también permitió a la Corte advertir otros fines o valores que también que también estaban en juego, que entraban también a este tema de poder advertir que si es que efectivamente tendría o no tendría que prohibirse el matrimonio homosexual en el país. Así, encontramos de los principales o de los principios más fuertes que consolidan una interpretación integral de la Constitución es efectivamente la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad formal porque precisamente no encontrábamos una regla que nos permita determinar por qué una persona no podría tener acceso a una institución, y la otra, la igualdad material, de la misma forma, solamente no existían consecuencias más allá de un tema normativo, para determinar que un grupo específico de personas no podían acceder a una institución jurídica que está planteada con un acceso en general. Ahora bien, aquello también que usó la Corte, a más de estos principios que encontró en la Constitución, también pudo basarse en temas o más bien en informes y en tratados, en instrumentos internacionales que revelaban también la situación de las personas que pretendían casarse o de un matrimonio entre personas del mismo sexo, y justamente se advirtió de las personas del LGTBI que presentaban muchos casos primero de homicidios, de discriminación, de suicidios, y justamente todos estos escenarios respondían a la discriminación estructural que se daba y a una discriminación también en un tema institucional, es decir, no solo siento discriminación en mi entorno, sino también siento que el Estado me aparta. Esto también fue uno de los factores que tomó la Corte para determinar que efectivamente no existen o no podrían existir una distinción en sí mismo para determinar que, bueno, pues existe esta prohibición. Así también se usaron instrumentos de la Convención, sí, pero no con una suerte de aplicarlos directamente, sino como con una suerte de guía nada más, para determinar que efectivamente la Convención pues también maneja o tutela los derechos de las personas del LGTBI. Así, con una interpretación integral de la Constitución, no de una manera aislada, como les comento, sino de ponderando todos los principios en juego, se determinó que la Constitución no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que hace el 67 es únicamente arreglar una de las maneras en las que se concibe el matrimonio, pero no las prohíbe. En ese sentido, se determinó que efectivamente la norma del Código Civil que declaraba inconstitucional el artículo, la norma del Código Civil que determinaba que el matrimonio es solo entre hombre y mujer y que estaba prohibido entre personas del mismo sexo, pues era inconstitucional. Se la sacó del ordenamiento jurídico, así también como una norma de la ley del registro civil que era similar a esta, y se dispuso que la Asamblea evidentemente pues realice una adecuación normativa general. Entonces creo que este caso es muy importante, es ponencia del doctor Ali Lozada, me parece uno de los casos en los cuales la Corte, como les mencionaba, empieza ya o toma esta responsabilidad real de crear un mecanismo hermenéutico de interpretación constitucional, un mecanismo ya más afianzado, sobre todo concreto, y que se mantenga en el tiempo, y en base a esto pues se han ido emitiendo las otras sentencias, justamente con aras a, primero, mantener la vigencia de la Constitución, interpretarla en su integralidad y sobre todo que los principios, los fines y los valores principales y en juego que estén en la Constitución se sigan manteniendo. Bueno, creo que hasta aquí mi intervención, me quedan 10 minutos para esto y no sé, me gustaría saber si es que tienen alguna duda o alguna pregunta que yo pueda ayudar a solventar. Sí, muy bien, muchísimas gracias, querida doctora. Vamos con una pregunta que nos quedó por ahí pendiente de la ponencia anterior, pero que calza muy bien por aquí, antes de ir con las preguntas propias de esta ponencia. Casimiro Pachacopa dice, bajo el principio de unidad o integral de la interpretación constitucional, la Corte Constitucional o Tribunal Constitucional
puede declarar inconstitucional un artículo de la Constitución del Estado como la aberración que cometió el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, dejando un precedente nefasto para el derecho y la justicia constitucional. Cabe agregar, entre otras cosas, que Otto Bachov justo habla en un estudio sobre la posibilidad de la inconstitucionalidad de normas constitucionales. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora? Sí, justamente recordaba la tesis que planteaba Otto Bachov. Sin embargo, creo que él sí nos presenta ciertos límites justamente para la declaratoria la declaratoria de inconstitucionalidad de normas constitucionales. Y una de ellas es precisamente que esta declaratoria siempre se hará en casos de enmiendas o reformas. Es decir, si es que existe una enmienda o una reforma que sería, bueno, pues ya esté vigente, se puede permitir un control posterior de constitucionalidad. Entonces, en ese caso podría existir. Ahora, en el caso ecuatoriano también se presenta algo muy parecido. Nosotros también tenemos un control posterior de reformas y de enmiendas. Nosotros, una vez que ya se ha realizado la reforma, ya se ha realizado la enmienda de normas constitucionales, pues se puede realizar, se puede presentar esta acción de inconstitucionalidad dentro de los 30 días solo por temas de forma. Sin embargo, existen ciertos teóricos que mencionan que en escenarios como por ejemplo que no hubo un control previo de constitucionalidad de las reformas y de las enmiendas, podría pensarse que puede existir un control posterior. Ahora, respecto del tema del caso boliviano, puede ser que no esté en lo correcto porque no estoy muy segura cómo está comprendida esta norma. Sin embargo, lo que yo creo que hizo el tribunal en Bolivia fue una interpretación determinando que no existía la prohibición, pero no es que ha modificado realmente la Constitución, no es que está dando una interpretación, bueno, dio una interpretación de la Constitución, pero no es que este artículo diga exactamente esto, al menos en términos de literalidad. Ahora, las Cortes Constitucionales y los tribunales constitucionales pueden apartarse de su jurisprudencia siempre y cuando emitan decisiones motivadas en las cuales así lo determinen. Entonces, lo que yo creo es que si es que no está literalmente así en la Constitución y que estoy casi segura que está en lo correcto, porque esto solo fue una interpretación de que es un derecho, que no puede ser limitado y demás, yo entendería que nuevas conformaciones podrían apartarse de esto, simplemente pues determinando cuáles son los errores que ellos creen que existen en este precedente que está, pero aun cuando el precedente es una fuente de derecho, siempre y cuando se presenten las razones válidas, uno puede apartarse del precedente. Entonces, creo que esto podría funcionar en el caso de Bolivia. Bien, Manuel Serrano Saico dice, doctora, buenas noches. ¿Cree usted que en pro de la progresividad de los derechos a favor de la dignidad humana, a través de la interpretación constitucional y acorde a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresada a través de sus opiniones consultivas y concordancia con la tendencia latinoamericana, en Ecuador se podría pensar ya en la aprobación de temas como la eutanasia por enfermedades crónicas incurables? Ya. Bueno, primero que sí quisiera como que dejar planteado algo. Si bien nosotros tenemos un marco de convencionalidad muy amplio en el cual reconocemos los instrumentos internacionales también de derechos humanos, respecto de las opiniones consultivas, yo personalmente creo que el Ecuador, y en específico inclusive la Corte Constitucional como tal, no tiene una postura absoluta. Recordemos el voto de Ramiro Ávila en el matrimonio igualitario. Para él, la aplicación de la opinión consultiva era de manera directa y no tenía que estar sometida a ninguna duda. Sin embargo, existen otros jueces constitucionales que manejan posturas mucho más estrictas o mucho más con un enfoque distinto, en el cual cuestionan efectivamente la obligatoriedad de seguir opiniones consultivas. Entonces, creo que eso sí es importante como que tenerlo en cuenta. Sin embargo, respecto del marco de este marco convencional en el que efectivamente tiene que darse cualquier decisión por parte del Estado ecuatoriano. Yo creería que de aperturarse un caso así, que efectivamente debería, no sé, se me ocurre que podría iniciar como una acción de protección que que termine en la Corte, porque en sí mismo creo que no tenemos una norma que pueda restringir esto, o bueno, puede ser que no esté equivocada, pero
en el Código Penal no recuerdo algo que pueda limitarlo de esa manera, pero podría pensarse tal cual como comenzó en Colombia, por una tutela. Lo propio podría ocurrir en Ecuador y quizás con esta interpretación, como les menciono, de una interpretación integral en dignidad y demás, como se hizo con matrimonio igualitario y con aborto por violación. Si es que se realizara una interpretación así, podría pensarse de esa manera. Muy bien. Dani Sangacha dice, muy buenas noches, doctora, y presentes en general. Una interrogante que tengo acerca del matrimonio igualitario es si es que se podría considerar implementar dentro de la Constitución el matrimonio igualitario como un artículo establecido sin violentar los derechos de las demás personas. Bueno, habría dos circunstancias aquí para poderlo determinar de esta forma. La primera, obviamente, sería tal vez introducir una reforma en un cambio del texto para no determinar que matrimonio es entre un hombre y una mujer, sino podría ser el matrimonio es entre dos personas que decidan. Entonces, como que algo muchísimo más en abstracto puede ser una opción que podría dar, o bien como una reforma ahorita, pero como les mencionaba, con la interpretación que ya se hace en la sentencia 1018 CN, parecería ya no ser necesario. ¿Quién sabe si en un futuro proceso constituyente, pues ya planteamos algo mucho más, como les menciono, algo de entre dos personas, ya podría pensarse así. Sin embargo, creo que actualmente ya no requerimos este cambio en el texto porque precisamente de una interpretación integral obtenemos un resultado similar. Entonces, parecería que ya no es necesaria en sí misma, pero sí podría pensarse pues para una constitución, para una nueva constitución a futuro, o si es que se desea determinar como más fehacientemente que no puede existir ningún tipo de discriminación respecto del acceso a esta institución. Ok, la abogada Emelda Valdés Gómez dice, buenas noches con todos los presentes. Doctora Barrio Nuevo, en el caso de Jorge Glass, ¿se interpretó la ley de acuerdo al interés político? Bueno, aquí esto puede ser también un poco complejo, ¿no? Porque en general los precedentes que emite la Corte, que también interpreta el tema al menos de elecciones, bueno, también, bueno, Jorge Glass tiene muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pero voy a permitirme hablar al menos del más sonado que ha sido hace poco, que es el habeas corpus. Espero que sea ese, porque en sí mismo pues, Jorge Glass maneja muchos casos, así que no podría yo lamentablemente dar una respuesta respecto de todos, de todos los que él tiene aperturados. Sin embargo, respecto de lo del habeas corpus, y que fue algo que se mencionó mucho y que varios, pues, inclusive muchos muy buenos juristas estuvieron pues en contra, creo que toda la jurisprudencia que se emite y las normas que están, pues no son pensadas en un tema de yo voy a emitir esta jurisprudencia para que le sirva a esta persona en este momento. De hecho, la idea de la Corte es precisamente poder regular o poder guiar escenarios en general que sean más, que con un enfoque de derechos que permitan la tutela integral de los derechos. Entonces, si es que esto se hizo o no se hizo con un tema político, creo que debería ser pensado más en un tema integral de la decisión, cómo se tomó. Ustedes saben que los jueces legitiman sus decisiones con las sentencias, con la motivación que se den. Entonces puede ser que para mí sea un tema como, no, esto es político porque de ley era correcta, pero resulta que leo la sentencia y está estructurada de tal forma que digo, no, parece ser que tiene razón. Entonces sí creo que es importante que nosotros también empecemos a ser un poco más objetivos en ciertos puntos. Tal vez sí ir más allá de la decisión que se esté tomando y también empezar a ver lo que les menciono, cómo legitiman los jueces sus decisiones. Los jueces las legitiman en las sentencias. Entonces, una vez que nosotros hayamos leído la sentencia, yo creo que ahí tal vez podamos tener una postura mucho más fuerte respecto de que con qué fines o con qué intenciones se pudieron haber tomado o se pudieron haber hecho estos fallos. Muy bien, vamos a darle la palabra a la doctora Emelda Valdés, quien tiene una pregunta. Doctora, le escuchamos. Muy buenas noches con todo. De verdad que estos temas me apasionan y soy muy peleonera, en el buen sentido de la palabra. Pero doctora, yo discrepo con usted en el sentido de por qué nosotros, los profesionales o ciudadanos comunes, no podemos conversar del tema. Mire, por ejemplo,
el habeas corpus se le concedió a él de madrugada, de noche. Dígame usted, bueno, a lo mejor usted no es abogada en el libre ejercicio de la profesión. Yo tengo 20 años siendo abogada en el libre ejercicio de la profesión. Nosotros, los abogados en el libre ejercicio de la profesión, para poder hacer, por ejemplo, un indulto presidencial, ¿usted sabe cuánto se demora un juez para despachar? Para pronunciarse, como 3 meses, como 4 meses. Se supone que los jueces son garantistas constitucionales, pero sin embargo no lo cumplen. Un simple juicio ejecutivo, un juicio laboral, un juicio de niñez y adolescencia, porque se supone que de acuerdo al artículo 44 y 45 de la Constitución de la República del Ecuador, los niños tienen prioridad, les deben las garantías los jueces y las juezas, pero no se cumple. Entonces, por eso le digo que la ley se interpreta bajo la conveniencia de cada persona, de cada estado. Créanlo que ahorita nosotros los abogados parecemos mendigos de la justicia, porque de verdad que da ganas de llorar ahorita. Solo quien ama su profesión, solo quien le tiene amor a esta carrera y es fiel a sus principios y a sus clientes, lucha en esta profesión. Porque qué pena que da que algunos jueces no sean verdaderos garantistas de la Constitución y que interpreten la ley de acuerdo a las normas establecidas, sino que se van más allá. Entonces, imagínense, son tantos casos que hay que yo me podría ir pues en casos laborales, cómo se ha tirado abajo, si las personas que lucharon por los rescates de los derechos laborales vivieran, se volvían a morir nuevamente, porque imagínense cómo estamos retrocediendo todo. Imagínense ahora, ya no hay una estabilidad laboral. Y ahora nadie tiene estabilidad, tiene que andar de brinco en brinco para poder tener una estabilidad. Hay el decreto 1701, imagínense, derogó todo esto. Después hizo una reforma, el decreto 225, también imagínense. Son muchas cosas que uno tiene que ver en el marco jurídico y legal, que se están violando los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y nosotros los abogados, los juristas, como a veces les da miedo hablar del tema. No hay que tener miedo, hay que decir las cosas por su nombre. Entonces me disculpan si soy un poquito frontal, por eso yo digo, cuando uno no tiene nada que ver, uno tiene que mirar a las personas y decirles con el respeto que se merecen las cosas y llamarlas por su nombre. Me disculparán, excelente noche y muchas gracias. Bueno, gracias por su comentario, doctora. Vamos con una pregunta de Casimiro Pachacopa. Nos dice, ¿cómo deben unificarse las líneas jurisprudenciales? Ya que en algunos países existen precedentes constitucionales para todo gusto, como en el mercado. ¿Esto se debe a falta de idoneidad profesional y especialidad que merece para ser un juez constitucional? Bueno, Casimiro, muchas gracias por tu pregunta. Sin querer, como les mencionaba, yo trabajo en la Corte Constitucional ahora, sin querer o que lavarnos las manos o algo así, no creo que sea solo un tema de una falta de profesional. De hecho, creo que también uno de los factores que puede ser que responden precisamente a esto es la carga de trabajo que se puede llegar a tener. Sin embargo, no creo que esto sea una excusa para que se emitan precedentes que puedan ser contradictorios
o que se emitan precedentes solo para el caso que yo quiero llegar a resolver. De hecho, ¿cuáles han sido las propuestas que se está haciendo? O, por ejemplo, yo de las cortes de Latinoamérica que más admiro precisamente es la Corte Constitucional Colombiana, que creo que maneja un sistema de relatoría excelente y que de hecho es una de las guías principales que tiene la actual Corte Constitucional del Ecuador. Creo que precisamente es eso. Si es que nosotros empezamos a implementar un sistema de relatoría, pues esto va a ser de ayuda, o sea, es una herramienta increíble por parte de los jueces constitucionales, porque puede ser que exista una sentencia, no sé, me invento, yo soy jueza constitucional a partir del 2019 y resulta que en el 2013 de las 5.000 sentencias que se han admitido, se ha hecho justo una que se parece a mi caso. Y yo no tenía conocimiento de esto. Sin embargo, la relatoría me advierte y me dice, señora jueza, hay una sentencia que parece que está en contra de lo que usted está mencionando. Y claro, aquí yo tendría dos posiciones, la de seguir el precedente o de, como les mencionaba hace unos minutos, apartarme del precedente porque creo que en este momento pues yo no comparto estas ideas y de veces que me apoyan el resto de los miembros que conformen los organismos constitucionales. Entonces yo creo que uno de los mecanismos que puede ayudar justamente a lo que tú mencionas pues es el hecho de crear un sistema de relatoría eficiente en los organismos constitucionales. Esto pues ayudaría de manera directa precisamente a no tener precedentes que puedan contraponerse. Excelente, doctora. Y una última pregunta es a propósito de la temática como tal sobre la interpretación legal y la interpretación constitucional. De manera frecuente hay una tensión en acciones, en garantías jurisdiccionales sobre la interpretación legal puntualmente, ¿no? Porque en determinados contextos es necesaria la interpretación legal para saber si es que existe o no una afectación de orden constitucional. Sin embargo, en materia constitucional se sostiene, hay una tendencia hacia señalar que no se puede por la vía de las garantías jurisdiccionales hacer una interpretación legal porque eso implica cuestión de mera legalidad. Entonces, sobre ese tema, ¿qué opinión tiene usted? O sea, ¿se puede o no interpretar la ley para efectos de saber si hay vulneración de derechos constitucionales en el ámbito de las garantías jurisdiccionales o en las garantías jurisdiccionales solamente nos toca interpretar la Constitución sin tener en cuenta el resto del ordenamiento jurídico? Bueno, en sí eso lo que presentas es, bueno, voy a permitir hablar de las dos garantías en específico, la de la acción de protección y de la acción extraordinaria de protección. Voy a ir por la más fácil de responder, que es la acción extraordinaria de protección. Una de las causales para inadmitir, que está establecida en el 62.4, es que se trate de aplicación indebida o de errónea aplicación o interpretación de la ley. Ahora, ¿cuáles son las posturas que ha tenido la Corte respecto de esto? Y que esta es inclusive una postura personal. Por ejemplo, yo digo, si tú me estás alegando que se vulneró la seguridad jurídica, evidentemente vas a tener que mencionarme un artículo de la ley para decirme, se vulneró la seguridad jurídica porque no se advirtió este artículo. Pero precisamente como este derecho puede estar en este límite entre un tema de legalidad y un tema de constitucionalidad, la Corte ha emitido algunas sentencias que van encaminadas a decir, ok, cuando tú me digas que se vulneró un artículo de la Constitución, bueno, un artículo de normativa infraconstitucional por seguridad jurídica, necesitamos que adicionalmente nos menciones otro principio u otro precepto constitucional que también estaría en juego para que esta vulneración a la seguridad jurídica no sea un tema de legalidad y sea un tema constitucional. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, esta que es una buena alternativa precisamente para determinar qué casos son constitucionales y qué son legales. Ahora les voy a poner un ejemplo que creo que puede ser mucho, para más práctico. Puede ser que yo alegue en seguridad jurídica un tema de vulneración en seguridad jurídica que no se acató un precedente de triple reiteración de la Corte Nacional. Entonces vamos a decir, bueno, es la aplicación de la ley porque me está diciendo que es un precedente de la Corte. Sin embargo, yo le puedo
cotejar o puedo también decir que esto afecta a la igualdad material y la igualdad formal, porque a mí personalmente como persona, como compañía, como parte, se me está tratando de manera distinta a otras partes, porque a esas personas se les aplicó el precedente y a mí no. Entonces, puede ser como uno de los derechos con los que tú les puedes. Entonces, esa es la idea principal. Si yo menciono que sea, o sea, que existe vulneración a la seguridad jurídica, es preciso que yo lo vincule con otro derecho constitucional para que así ya como esté en el límite, para que le lleve un poquito para acá y le pongan en el lado de lo constitucional. Entonces, esa es una de las alternativas que se han pensado. Ahora, ¿qué ocurre con las acciones de protección? Que yo en cambio creo que estas son las difíciles. Porque precisamente para poder determinar que un caso es o no constitucional es algo muy complicado. Por ejemplo, en la sentencia 253-16 de P/21, y que me parece que es una sentencia muy interesante. Por ejemplo, ¿qué se trataba aquí? Se impugnaba a través de una acción de protección un visto bueno, porque se decía que ya había prescrito el visto bueno en virtud de lo que determinaba el Código de Trabajo. Entonces, en acción de protección se le admite, se le declara la vulneración, porque dice efectivamente el visto bueno ya había prescrito en virtud de los límites. Sin embargo, como podemos ver en este caso, efectivamente la parte deliberadamente está omitiendo ir a la vía que le corresponde, que es la vía laboral. Y yo voy ante un juez constitucional a decirle que el visto bueno, en virtud del Código de Trabajo, ya había prescrito y que eso vulnera mis derechos. Entonces, creo que estas, por ejemplo, pueden ser uno de los lineamientos que nos pueden ayudar a determinar cuándo yo debería acudir a la vía constitucional y cuándo yo debería acudir a la vía legal. Entonces, si yo al final del día voy a decir, no, es que el artículo del Código de Trabajo dice que existe este periodo y esto ya está prescrito, evidentemente hay un juez especial para esto, hay un juez del trabajo que puede dirimir este conflicto de manera inmediata. Hay otra sentencia de la Corte que también nos puede ayudar, es la 165-19 JP. Voy a dar un antecedente súper breve. Una señora es víctima de un accidente de tránsito en el 2007. La señora se golpea la cabeza y pierde la memoria. Como la señora estuvo lejos de donde ocurrió el accidente porque fue como una tipo quebrada, los cuerpos de rescate no la logran identificar y se declara la muerte presunta de la señora. Unas personas que pasaban por ahí le asisten a la señora, como ella no recordaba su nombre, pasan 10 años hasta que alguien la logra reconocer y le dicen, señora, o sea, usted tiene este nombre, se llama Pamela Soto, y usted tiene, esta es su identidad. Pero para esto, el juez, ya un juez de lo civil, había declarado la muerte presunta de la señora. Entonces la señora acude a una acción de protección y dice, se está vulnerando mi identidad porque en el registro en el registro civil me tienen como muerta cuando yo estoy viva. Y no tengo que presentar ninguna otra prueba más que mi presencia aquí que demuestra que yo estoy viva. Entonces, claro, esto parecía, y claro, los derechos que se alegaban era identidad. Sin embargo, el Código Civil, por ejemplo, determina que cuando se declara la muerte presunta y aparece la persona que se declaró esta muerte, existe un proceso en lo civil que puede precisamente remediar esto. Sin embargo, la Corte dice, esto se puede remediar en la vía civil, pero hay algo que sí cometió mal el registro civil y es no haberle dado al menos un documento de identificación, porque le dicen, vaya a la vía civil. ¿Yo cómo activo la vía civil sin cédula de identidad? Que es uno de los requisitos que me piden. Entonces, ¿cuál fue la negligencia del registro civil? No darle al menos un documento. ¿Qué tenía después de haberle hecho el peritaje de que ya eran sus huellas y de que efectivamente ella era la persona que decía ser? Entonces, la actuación negligente del registro civil, efectivamente, le envió a la vía correcta, que era la vía civil, pero ¿qué tenía que hacer? Es darle un documento que al menos le permita acreditar la identidad para ir a reclamar aquello. Entonces, por ejemplo, esa sentencia también creo que es muy buena porque da como lineamientos de cuándo efectivamente yo puedo acudir a la vía constitucional. Por ejemplo, el registro civil no me quiere dar una cédula y me dice que vaya a la vía civil. ¿Cómo voy yo? Entonces, ahí hay una vulneración. Pero si yo mediante una acción de protección quiero dejar sin efecto una sentencia de muerte presunta, eso es definitivamente improcedente. Entonces, creo que ahí podemos, como hemos pensado, efectivamente,
La acción de protección, como regula tantas cosas y nos da un amplio contenido, creo que es un poco difícil quizás plantear reglas específicas. Por eso creo que las sentencias, en cambio, sí nos permiten plantear ciertos lineamientos que nos pueden guiar para poder determinar cuándo un caso efectivamente sí merece un énfasis constitucional y cuándo un caso definitivamente no. Espero haber sido de ayuda, querido Damián. Sí, desde luego que sí, querida doctora Pamela, muchísimas gracias por tu intervención, por tan brillante participación. Estamos muy contentos de haber avanzado hasta este momento del diplomado iberoamericano en constitucionalismo y derechos fundamentales con tan maravillosas ponencias. Te devuelvo el uso de la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Yo recalco mi mensaje del inicio. Yo sé que recibir clases precisamente un viernes por la noche es algo muy cansado, pero mi más sincero agradecimiento por su tiempo, por su atención, y espero realmente pues haber sido una guía excelente para este diplomado. Éxitos, Damián. Sé que es un excelente diplomado, así que muchos éxitos a todos y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias igualmente y muy buenas noches. Y pues igualmente agradecerles a ustedes, apreciados participantes. Ya sabemos que están aquí gente que ama la academia y está jueves, viernes y sábado temprano pendientes de este diplomado. Así que recuerden, nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana en hora de Ecuador. Permítanme un segundo, nada más quiero comentarles un tema a propósito del horario del día de mañana, porque tuvimos que reagendar un asunto. Permítanme solamente corroborar la hora. Sí, el día de mañana nos estaremos encontrando a partir de las 10 de la mañana y tendremos la participación nada más de una profesora. Tuvimos, por motivos de agenda de la persona que estaba prevista, pasar la clase del día de mañana de 9 a 10 para el próximo miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. O sea, solo tendremos mañana una ponencia y el próximo miércoles una ponencia también. La verdad, esto surgió el día de hoy y por lo tanto les ofrecemos disculpas por este imprevisto, pero para cumplir el calendario académico lo hemos reprogramado. Pero si es que a alguien pudiera afectarle esta variación, recuerden que las clases quedan grabadas, luego son cargadas a nuestro canal de YouTube para su posterior revisión a perpetuidad, ¿sí? Entonces, mañana nos veremos exactamente a las 10 de la mañana para continuar con el desarrollo de este programa. El día de mañana estaremos hablando un tema muy interesante que es el poder constituyente. Muy buenas noches, que tengan un feliz descanso. Nos veremos mañana.